Regresamos al noticiero y ahora, luego de la palabra de Karen en el bloque anterior, seguimos con voces femeninas y seguimos con voces relevantes, ¿sí? En este caso, pasamos a un poco más de actualidad argentina en cuanto a materia político, ¿no? Para ello tenemos a Azul García, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Buenas, buenas. ¿Cómo andan en este feriado? Siempre Gracias a con un Dios, libro es ahí, Azul. feriado. Hoy trajimos Esta La semana que... razón populista de la CLO. Bien. Siempre un bloque con información y alguna recomendación con Total, bibliografía obligatoria. total. Vamos a decir obligatoria. Sí. Obligatoria, total. Perfecto. Materia obligatoria de la semana. Tal cual. Hoy todos tienen que leer La CLO, La razón populista. Bueno, La CLO, autor argentino, filósofo, teórico político, estudió en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, como pasa con la gran mayoría de los autores argentinos, terminan formando sus posgrados o articulando su parte más posgrado en el exterior, universidades. En particular, la CLO de Francia también, hay como mucha construcción teórica alrededor de eso. Pero bueno, ¿por qué hemos traído en la fecha de hoy a la CLO y para trabajar la razón populista? La idea es pensar en torno al concepto del populismo, qué tiene que ver. A veces parece que es muy ambiguo, que todo es populismo, que nada es populismo, que solo los gobiernos más de centro-izquierda o de centro son populistas. Puede ser la derecha populista, son todas como preguntas que la idea es ir empezando a contestar y atravesar un poco. Pero antes de meternos más como en la CLO en sí y el libro puntualmente, vamos a empezar hablando y capaz reflexionando en torno a lo que pasó esta semana, en particular el día miércoles, que va a ser como, más allá de en plan de informativo, también como el núcleo a partir del cual pensar la CLO y el tema de los populismos. Bueno, el miércoles, no sé si se habrán enterado, hubo una marcha bastante masiva en Plaza de Mayo. Inicialmente la marcha iba a ser desde San Juan 1111, la actual residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta Comodoro Pi. El plan era en acompañamiento a la ex dirigente política expresidenta para que se presente a la justicia por la condena de 6 años de prisión que fue sentenciada la semana pasada. Bueno, el oficialismo y el Poder Judicial, ante esta cuestión de que se sospechaba que la marcha iba a ser muy masiva, decide concederle la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner y con lo cual tratar de desactivar esta marcha que iba a acompañar a Cristina desde su residencia hasta Comodoro Pi. Bueno, la marcha finalmente se hizo porque lo que se buscaba es que haya una convocatoria masiva y que se muestre el apoyo y también en un estilo de forma de oposición hacia la condena que se presentó la semana pasada. De hecho, había muchas personas que decían que la marcha del miércoles de esta semana tenía algún dejo genealógico de lo que fue el 17 de octubre de 1945, cuando las masas obreras van a buscar o van en reclamo a Plaza de Mayo a pedir por la liberación de Juan Domingo Perón. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esta marcha? Se podrían preguntar, más allá de que fue el hecho político de la semana, podríamos decir. Hay algo que entendemos que se ha articulado el día miércoles en la marcha, ¿no? Y es por eso que queremos traer y trabajar con la CLO. Hay algo que venía pasando en términos de la oposición al oficialismo, que podíamos encontrar el peronismo, la JP, el kirchnerismo, Cámpora, demás movimientos y partidos políticos que se entienden dentro de la genealogía peronista, que había cierta desarticulación, cierta identificación ambigua. A la hora de la oposición podríamos decir que estábamos todos en contra de Milei, pero a la hora de plantear un plan de acción o algo más que articule las dirigencias políticas, estaba todo bastante desarmado, había mucho tirón político, no había una conjunción clara entre los distintos actores sociopolíticos, ¿no? Entonces, hay algo que entendemos que, o al menos yo entiendo, que está empezando a pasar a partir de la condena a Cristina como un gran núcleo simbólico que está permitiendo articular la oposición al oficialismo, al menos de la parte de los peronismos, ¿no?
Yo no sé si ustedes vieron la marcha, pero vamos a tratar de hacer un breve compilación de las situaciones. Hubo mucha gente presente, se habla que más de 500.000 de personas estuvieron presentes. Hay una imagen que creo que ya la han puesto ahí para que la puedan ver. Realmente mucha gente estuvo presente y sobre todo muchos dirigentes políticos de los distintos partidos que componen el peronismo o se identifican dentro del campo nacional y popular, que estuvieron presentes bajo la consigna de acompañar a Cristina y en reclamo por los ataques constantes que se sufre a nivel democrático y a nivel de pensamiento crítico en tanto oposición al gobierno, ¿no? Como ya cuando el periodismo, los agentes, las personas de la sociedad civil, parece que hay cada vez más coartado la situación de poder expresar una posición contra el gobierno de turno, Javier Milei, funcionarios de la Libertad Avanza y del PRO. Entonces, para empezar a adentrarnos en la CLO, podemos empezar a pensar que hubo una condensación simbólica, que capaz parece un montón para esta hora de la mañana, empezar a hablar de condensaciones simbólicas, significantes vacíos, identidades populares, pero la idea es que de a poco vayamos comprendiendo y podamos entender a qué nos viene al caso cuando hablamos de populismo. Para la CLO, el populismo es una forma de construcción social de lo político. Es una lógica social, no hay nada más que lo identifique que eso. Es algo más del orden de lo ontológico, del qué es. Es una forma de construcción. Que lo que tiene de característico es que reclama para sí un pueblo legítimo. Hay un grupo que se va conformando, que se entiende como que es el pueblo legítimo de la totalidad de la comunidad, ¿no? Entonces, este pueblo va a querer encarnar la totalidad de la comunidad y se siente legítimo de por sí y se va construyendo a partir de lo que nuestro autor denomina cadena equivalencial. ¿Cómo se empieza a producir la cadena equivalencial? Es cuando en la sociedad empiezan a haber demandas que no son satisfechas, ¿no? Entonces, en primera instancia, podríamos imaginarnos un vecindario y unos vecinos tienen un problema con el agua, otros con la luz. Viene el gobierno y soluciona la situación del agua, soluciona después la situación de la luz, eso queda ahí. O un día va y soluciona la del agua y la de la luz queda ahí flotando. No hay una articulación, porque va a haber un grupo de vecinos que va a tener su problema solucionado y va a seguir con su vida como si nada, mientras otro grupo de vecinos va a seguir pidiendo, por favor, arréglenme la luz, ¿no? Entonces, la CLO empieza a decir que toda la conformación populista empieza a suceder cuando hay un conjunto de demandas que empiezan a articularse equivalencialmente. Es decir, cuando ya son muchas demandas que el gobierno no le está dando solución, se empiezan a articular, la gente se empieza a juntar, empiezan a hacer demandas populares, ¿no? Vos que tenés el problema de la luz y yo que tengo el problema del agua, nos vamos a empezar a juntar, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a conformar una cadena equivalencial con nuestras demandas. La CLO va a decir que estas demandas van a empezar van a formarse cada vez una cadena más grande de estas demandas, ¿no? Entonces, yo tengo el problema de la luz, vos el del agua, después va a venir otro vecino que tiene el problema con los colectivos, después va a venir otro vecino que tiene el problema con el colegio al que va el hijo. Entonces, así se va formando cada vez más. Y nuestro autor dice que hay un paso muy importante cuando esta cadena equivalencial, hay un paso de la solidaridad a lo simbólico. Es decir, cuando la gente deja de unificar sus demandas y sus apoyos a partir de la solidaridad, por ejemplo, cuando la gente postea en Instagram o acompaña en las marchas por solidaridad a los jubilados, por solidaridad a los residentes del Garrahan, cuando hay un pasaje de eso a una unidad simbólica, ¿qué quiere decir unidad simbólica? Cuando hay algo simbólico, un nombre, un significado que aglomera todo eso, ahí se empieza a construir una idea de identidad, de pueblo. Entonces ya hay algo más que los unifica que simplemente este hecho de demandas insatisfechas. Hay algo simbólico, hay algo en común que identifica a todas estas personas en su lucha, podríamos decir. Ahora, la CLO va a decir que esto solo no basta, sino que hay algo muy importante
que en la construcción de un pueblo, que para la CLO la construcción del pueblo es esto que veníamos hablando, estas demandas insatisfechas que se van juntando y que se encuentran atrás de una identidad política, algo fundamental es tener un otro del otro lado, que no es parte de nosotros, ¿no? Para que exista esta construcción de la identidad tiene que haber otra persona afuera, alguien que excluimos, que para la CLO es la gente que está que conforma el grupo de poder, que entendemos que son los culpables de que nosotros tengamos tantas demandas insatisfechas. Y esto es muy importante porque para la CLO los pueblos no pueden construirse si no hay algo que esté afuera, ¿no? Una oposición. Podríamos pensar, en 1810 la construcción de la identidad argentina no hubiese empezado a ser la misma si no hubiese estado España del otro lado como país del que nos queríamos independizar, ¿no? Ahí ya había una construcción. La identidad argentina no hubiese sido lo misma si no hubiese estado España del otro lado del cual nos queríamos separar como pueblo. Nosotros nos entendíamos como pueblo legítimo contra aquellos que eran el imperio, colonizador, etcétera, etcétera. Entonces, hay una dicotomización, va a decir la CLO, del espacio político. Nosotros, ellos, básicamente. Y algo que está muy bueno de la teoría de la CLO es el hecho de los significantes vacíos. Los significantes vacíos son palabras, además de demandas. La CLO va a decir que en esta cosa de cadena equivalencial, que son una cadena de demandas una al lado de la otra, va a haber una de ellas, todas esas demandas, que va a representar a la totalidad de las demandas. Y en ese pos de representar a la totalidad de las demandas, va a perder un poco su significado más particular. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en valores de la libertad avanza, ¿no? Por ejemplo, libertad de comercio, libertad de propiedad, libertad al prójimo, un montón de factores en sí, contra la casta, contra los ñoquis, contra lo público, pero todo eso, a fin y al cabo, después se aglomera bajo el significante vacío de libertad. ¿Y por qué decimos que es significante vacío? Porque es muy difícil, si nosotros nos podemos a charlar y que quisiéramos definir qué es la libertad para la libertad avanza, podríamos estar horas y horas y horas y uno lo va a pensar de una manera y otro de otra, porque lo que pasa es que es un significante vacío, es una palabra que aglomera muchas demandas particulares detrás. Representa todo ese conjunto de ideas y esa cadena de demandas y borra un poco lo que en su principio capaz quería representar en sí la idea de libertad. Entonces, la CLO va a decir que también en la conformación del pueblo legítimo, clave del populismo, va a haber cada vez más demandas heterogéneas adentro, lo cual va a hacer que este significante vacío, esta palabra que engloba todo, pierda cada vez más su significado más neto, podríamos decir. También hay algo clave que identifica también la CLO, que es la idea de un líder que va a estar asociado a la identidad del grupo, que va a condensar esa identidad y ese significado vacío, ese significante vacío. Entonces, ¿por qué hemos traído a la CLO? Hablamos brevemente de la marcha del miércoles, nombramos a Milei, vamos a empezar a bajar y a pensar un poco más en frío. Claramente lo que nos viene a proponer la CLO es que el populismo, al ser una lógica social, algo de cómo se configura lo político, ya lo corre de eje de pensar que solo los movimientos y partidos de centro izquierda o de centro son aquellos que se entienden como populistas, ¿no? Es una lógica de construcción. Entonces, tanto un partido de derecha como un partido de izquierda, como un partido de centro o de cualquier espectro político que se constituya conformando un grupo que se entiende como el pueblo legítimo de la comunidad, que se construye en oposición a un otro que entiende como culpable de sus demandas, que tiene un líder, que tiene un significante vacío, que aglomera toda la cadena equivalencial de demandas que hay detrás de ese grupo político, es un populismo. Entonces, primero, así como consigna picante, Milei, la libertad avanza, es un populismo. ¿Por qué? Tenemos un líder, Javier Milei, tenemos un significante vacío como es la libertad,
que aglomera todo un conjunto de demandas insatisfechas que están detrás, aglomera todos actores políticos que se sienten a sí mismos como el pueblo legítimo contra una oposición social, como vendrían denominados por ellos a ser castas, los ñoquis, todos los grupos asociados a los públicos, el peronismo, el kirchnerismo. Entonces, hay algo que en todo esto se da, que hay un hecho de que las identidades se dan de forma relacional, ¿no? La Libertad Avanza se conforma confrontándose con el peronismo y el peronismo se conforma a su vez en su confrontación con su oposición en los términos de la conformación populista. Entonces, podemos volver a la marcha que sucedió el miércoles, que para mí, al menos de mi lectura y también agarrando a la CLO, es un momento importante de conformación populista, también en parte de todo esto que decíamos de los dirigentes políticos que venían dispersos, había como una desarticulación general dentro del campo nacional y popular, pero empezó a haber una división más fuerte contra lo que es Milei. Hay una unificación adentro del campo nacional y popular de todos sus actores, de sus discursividades. Está habiendo una condensación de todas esas demandas que se presentan contra el oficialismo desde las universidades públicas, desde el polo científico, los hospitales públicos, infinidades de demandas, obra pública, la caída del empleo, el salario no alcanza, gente que simplemente es simpatizante, que recuerda que antes vivía mejor. Entonces, en eso, como veníamos diciendo con la CLO, hay algo que se empieza a unificar, ¿no? A todos nos está pasando lo mismo. Todos tenemos algo insatisfecho con este gobierno. Y además hay algo que es fundamental, que está habiendo una condensación simbólica a partir de la condena que recibió Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo que eso movió en el tablero que permitió que se esté reconstruyendo una identidad popular y política a partir de la condena a Cristina, y podríamos decir que como significante vacío que se empezó a escuchar mucho a partir de los últimos 15 días y en específico en la marcha del miércoles, el famoso "vamos a volver", una frase que no se venía escuchando hace muchísimo tiempo y podríamos pensarla como un significante vacío, que sea como una gran palabra que aglomera dentro un montón de demandas e insatisfacciones, que condensa una construcción política de identidad de actores que venían estando dispersos, no unificados, y que se empiezan a aglomerar detrás de una consigna política, detrás de una idea de pueblo, y que se piensan de forma unificada como pueblo legítimo contra el oficialismo de hoy en día. Yo resalto mucho la marcha del miércoles porque realmente me pareció de una contundencia política muy fuerte, con una potencia histórica también muy potente, valga la redundancia, no solo por la cantidad de personas que había, sino por la ocupación de forma del espacio público, la disposición de los cuerpos, la presencia, infinidades de gente. Tengo amigos que decían que, bueno, pero somos los mismos que somos siempre. Para mí fuimos más, e inclusive por más de que seamos los mismos que somos siempre, se está viendo una unificación de los que somos estando ahí, ¿no? Cosa que no venía pasando. Y además hubo algo del momento del discurso cuando habló Cristina, de la potencia simbólica de la gente en silencio escuchando esa voz en off, que claramente iba algo más allá de un discurso que muchos decían es un audio de WhatsApp y las risas en torno a eso. Había un momento político condensándose ahí en toda esta conformación, que para mí es una nueva conformación populista, que uno podría pensar, bueno, pero el kirchnerismo ya existía, el peronismo ya existía hace un montón, pero bueno, podemos pensar también como las inmediaciones y las nuevas conformaciones que se van dando al calor de los eventos, que todos sabemos que no vienen siendo las mismas, entre gobiernos y postulaciones diversas, las internas. No me parece un momento menor resaltar la conformación de una fuerte oposición política, de una composición de un pueblo legítimo que venía estando disperso y que se encuentre como fiel y fuerte para pasar de una consigna de crítica y
Sí, simplemente antes era como de crítica y de atacar diversas políticas públicas o manejos del gobierno oficialista, pasar de eso a un hecho más de voluntad y de construcción y de deseo de transformación, que eso no puede llevarse a cabo si no es mediante la construcción, como diría Laclau, de un movimiento populista, de un pueblo legítimo y de esta lógica social que nos permite entender más qué es el populismo. Bueno, podríamos estar toda la mañana escuchando a Azul García, pero bueno, el tiempo también nos apremia en radio. Gracias, Es. Azul, muy bueno. Le mandamos un beso a Paloma. A Paloma, está con Nanas. Sí, la columna de hoy va a ser con ella y vamos a estar reflexionando en torno a todos estos temitas. Pero bueno, el frío pega fuerte y la gripe también hace apariencia. Así Tal que... cual. Bueno, Azul, tremendo. Tremendo, Bueno, muy bien. gracias. Como siempre, un placer escucharte. Yo normalmente, y pueden dar fe que por ahí me meto, pregunto algo, pero bueno, era para no tocar nada, ¿sabes? Era para prestar atención, ¿sí? Bueno, les mando un saludo a todos los que están del otro lado y espero disfruten este gran feriado, este gran Día de la Bandera. ¡Viva la patria! Muy bien, tal cual. Nada más que agregar, ¿sí? Así que vamos a un corte y seguimos. Se quedan porque si venimos con todo, bueno, esto se mantiene a nivel. Mira, ya está elongando ahí para entrar a la cancha. Así que música y ya volvemos con muchísimo más noticiero. Ella fue Azul García.